estadios de hipertensión arterial. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Ojo, esto ya no está en relación a los valores de la presión arterial, está en relación a la al compromiso a tener con otros elementos. El estadio 1 de hipertensión es una hipertensión arterial no complicada que no tiene daño a órgano blanco mediado por hipertensión, este, por hipertensión, que no tenga enfermedad cardiovascular o que no tenga insuficiencia renal menor o igual en estadio 3. Entonces, todos los hipertensos que no son complicados, que no tienen daño en otros órganos, con la enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5. ¿Sí? Este estadiaje no es gradación, no son grados, son estadios de hipertensión, sirve para calcular el riesgo cardiovascular de un hipertenso. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Algunas recomendaciones para el screening. Screening quiere decir que uno pueda detectar la, la, la presión arterial, ¿no? Nosotros tenemos la obligación después como médicos de poder detectar la presión arterial. Y para eso recomendamos que todos los adultos que vayan a una consulta médica deben ser tomados, se les debe tomar la presión arterial. Pero gripales producen subida de la presión, la mayoría de ellos, porque tienen una medicina que se llama pseudoefedrina, que es el descongestionante que quita los mocos, que quita el catarro, pero la pseudoefedrina sube la presión arterial, ¿sí? Porque es un vasoconstrictor. Y al ser un vasoconstrictor, aumenta la resistencia periférica y sube fundamentalmente la presión diastólica. Por otro lado, la pseudoefedrina también aumenta la frecuencia cardíaca. Es similar a un bloqueante alfa beta adrenérgico y al aumentar sube también la presión arterial sistólica. ¿Ok? Se recomiendan mediciones, se recomiendan mediciones regulares de la presión arterial en adultos a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, si hay antecedentes o algún problema eh, o antecedentes de que haya tenido, por ejemplo, familia hipertensa, entonces no hay problema eh, de hacer el screening en edades. eh, ok, en individuos que no tienen hipertensión arterial, los intervalos para mediciones repetidas de la presión deberían programarse dependiendo de los niveles de presión, del riesgo de hipertensión y del riesgo cardiovascular. Bien, en pacientes con alto riesgo se recomienda mínimamente seguimiento anual. La guía es que recomienda seguimiento cada 6 meses y en pacientes de alto riesgo cada 3 meses. Bien, una vez que confirmamos el diagnóstico de hipertensión, eh, es bien importante que repitamos o que solicitemos que el paciente acuda a consulta en el lapso de 4 semanas, 2 a 3 visitas, para poder realmente gradarlo, poner en qué grado de la clasificación está, y si en caso fuera necesario, se le hace su estudio. Todo es importante en la presentación, pero aquí está cómo vamos a determinar la medición de la presión arterial. Un par de tips. La determinación exacta de la presión arterial es la base del diagnóstico y manejo de la hipertensión. Es muy importante, ustedes están en pregrado, es muy importante que aprendamos a tomar la presión
Entonces, la toma de presión arterial con métodos sanados. Sin embargo, la medición arterial, para eso se coloca un sensor en una arteria, en la arteria radial, de monitores del realmente el único modo exacto y totalmente exacto para medir la presión arterial. Como les he explicado, este es un invasivo que requiere la colocación de un catéter en una arteria que esté conectado a un monitor. El único modo real de tomar la presión arterial. Los otros métodos son métodos clínicos que nos ayudan perfectamente a poder tomar la presión arterial. ¿Ya? Estos métodos indirectos están descritos hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que hacen es, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en los torios y oscilométricos, que son oclusivos, no funcionan con un aparatito, un sensor que mide el tono del pulso, y los no oclusivos, que es la pulse wave velocity y el piezoeléctrico. Aquí les voy a mostrar, en este es un esfigmógrafo, se llama 830, ya estábamos pensando en la manera de tomar la presión. En realidad, si ustedes ven, es un hito, ¿sí? Que lo que tiene es una especie de clavito que está apoyado en el canal radial. Este clavito lo que va a hacer es tomar una imagen, en realidad, de la onda que está publicado, que nos daba una relación de pronto parcial más de la presión sistólica de la diastólica. Aquí vemos otro esfingomanómetro aneroide de Potain, ya un poco más adelante, 30 años después, en el cual igual tenía un sensor de pulso dado por una manguerita y a un manómetro. Entonces ya nos permitía obtener la presión arterial sistólica de manera más exacta. Y el esfingomanómetro de Riva-Rocci, ya este es el papá del esfingomanómetro mercurial, donde ya era conectado el manguito de un esfingomanómetro a una columna. Inicialmente una columna de agua, después se cambió por una columna de mercurio. Y aquí tenemos el mercurial, que ustedes lo conocen, y, y tenemos un esfingomanómetro anaeroide que se utiliza regularmente. Bien, este esfingo ya no se usa más, ya no, el mercurio es un contaminante muy importante. Entonces, contamina el río, contamina el agua, contamina el planeta. Es por eso que, a pesar de los más exactos que se produjeron, ya no se hacen más por este motivo. Y los esfingomanometroides, que son los que usamos regularmente, también están pasando al olvido, les cuento, porque van a ser reemplazados guías por los esfingomanómetros oscilométricos, que son los que conocemos como tensiómetros digitales de brazo, estos, ¿sí? Estos sí los conocen, es un tensiómetro digital de brazo. Este es un tensiómetro. Esto no se debe usar mucho, no son exactos. Entonces, tienen mucha facilidad de fallar y de darnos resultados inexactos, que más bien hace que el paciente se preocupe, genere ansiedad. Sí, en cambio, todas las guías recomiendan el uso de un tensiómetro digital de brazo. Y este tensiómetro digital debe estar calibrado y validado en una lista que se tiene en las manos donde están tensiómetros validados, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen estos tensiómetros básicamente? Este es un gráfico muy bonito donde podemos observar en realidad cuál es la metodología para medir la presión, ¿no? Si ustedes bien ven, acá tenemos el corazón y tenemos probablemente la subclavia y aquí está viniendo la arteria braquial.
¿Qué hacemos con el manguito? Con el manguito ocluimos la arteria braquial. Una vez que insuflamos, aquí está el bulbo del manguito, insuflamos este manguito hasta una presión en la cual logramos ocluir el paso de la sangre que está viniendo por la arteria braquial, ¿sí? Esta otra tripita está conectada a un manómetro, que es para medir la presión, y colocamos el fonendoscopio por debajo, no debajo del manguito, sino por debajo, 2 centímetros del pliegue, colocamos el estetoscopio para poder escuchar aquí un ruido que se va a generar al momento en que empecemos a desinsuflar el manguito. Aquí ustedes pueden ver en este dibujito qué es lo que sucede cuando insuflamos el manguito, la arteria queda ocluida, es decir, no hay paso de sangre. El momento en que empezamos a desinsuflar, permitimos que empiece a pasar sangre y pasa sangre por la arteria que se empieza a abrir, ¿sí? Este momento en que pasa la sangre después del manguito genera un ruido, genera un soplo. Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkov, ¿sí? Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkov. Y el momento en que pasa el primer ruido, es el primer presión arterial. Cuando el primer ruido, tercer esfingómano, ahí tenemos la posteriormente van cambiando en el video que vamos a ver. Y cuando desaparece el último ruido de Korotov, ahí estamos en la presión arterial diastólica. Ahí la arteria está completamente abierta y ya no suena, ya no se genera un soplo. ¿Por qué se genera un soplo? Porque hay turbulencia por la compresión, ¿no? Y ese corresponde a la presión arterial diastólica. ¿Sí? Bien, les estaba mostrando estos dispositivos que tenemos para medir la presión. Este es en relación a los dispositivos de brazo y a los dispositivos de antebrazo, de muñeca. Definitivamente se ha evidenciado que no existe, eh, no existe seguridad de que los registros en las tomas de presión arterial en la muñeca sean. Quiero hacer un comentario. Vemos más o menos todos los monitores que realmente están disponibles y que además están validados, ¿no? De todo lo que hay en el mercado. Por el estudio 972 de estos que son de relojito que todo el mundo, ninguno está validado. ¿Sí? De estos de muñeca, apenas el 8% de estos dispositivos están validados. Y en los de brazos, sí, la mayoría de ellos están validados. ¿Ok? Les decía que quería hacerles un comentario en relación a esto. Esta es la lista de las páginas, pueden sacarle ahí una fotito, donde nosotros podemos encontrar el listado de todos los tensiómetros en el mundo que tienen validación, es decir, que sí se pueden utilizar. Si ustedes pretenden hacer en este año algún estudio que tenga relación con la presión arterial, tienen que conseguirse un tensiómetro de este tipo, del primero, ¿sí? Y no trabajar con tensiómetros anaeroides como este que vemos acá. El año pasado, algún ayudante en la cátedra, no sé bajo qué fundamento, tal vez algún profesor en clínica se lo indicó, le dijo a los alumnos que los tensiómetros digitales de brazo, es decir, estos, no servían, que son inexactos y que no se pueden utilizar en un estudio. Nada más incorrecto que eso. Estos tensiómetros, mientras estén validados, la marca Omron tiene casi todos sus tensiómetros validados, la marca Citizen también, evita el sesgo de una mala toma de presión arterial porque el operador no sabe tomar la presión. No es poner el manguito y ponerse el fonendoscopio y tomar la presión. Uno debe entrenarse en tomar la presión para poder escuchar los ruidos, para poder escuchar, ya había estado sin cámara.
Entonces debe entrenarse para poder escuchar adecuadamente los ruidos, tanto el sistólico como el diastólico. En cambio, utilizando estos aparatitos, pues evitamos ese sesgo del operador en la toma de la presión arterial. ¿Ya? Que quede muy claro eso, porque las guías que recomiendan todas las guías clínicos muy exactos que se usan, son profesionales. Este es un monitor ambulatorio de presión arterial, sirve para tomar la presión arterial durante todo el día, se lo coloca al paciente, el paciente se lo lleva a la casa y cada 30 minutos a una hora le toma la presión y después lo almacena, lo registra y hacemos un registro de la toma de presión. Lo que les decía, estos son los otros dispositivos. Eh, la tonometría, que es uno parcialmente oclusivo, es un aparatito que apoya en la arteria y de esa manera siente la presión de la sangre sobre la pared de la arteria. Los tonómetros buenos, pues quería llegar. Ustedes ven el gráfico de la recomendación de la guía ESH y es el mismo que esté en sí. Es muy importante que la persona esté en una habitación tranquila, a una temperatura confortable. Si está muriéndose de frío o está haciendo demasiado calor, eso puede influir en el registro de la presión. ¿Sí? Uno. Dos. Es muy importante usar un dispositivo electrónico automatizado que esté validado y que se coloque en la parte superior del brazo. No dice aquí un esfingomanómetro de mercurio o un esfingomanómetro anaeroide y tome bien la presión. Dice, use un eh, eh, medicamentos durante tu sancha, ¿sí? Tampoco pedir ningún medicamento, ninguna droga. Manteniendo la toma de la medida. De pronto hasta la recomendación mejor es que sean de 5 a 10 minutos, pero la guía indica 3 a 5. No puedes llegar corriendo, sentado y excepción. Mínimamente debes estar sentado. 3, así, 5 minutos. Dependiendo de la las condiciones para apoyados en el piso y la espalda apoyada en en un respaldo, no debe estar con los pies cruzados, no debe estar con la espalda, debe estar sentado, apoyado en una superficie, no debe estar el brazo al aire así. Sí, es cuántas veces hemos visto en el policlínico, en el consultorio, que el enfermero dice, levante su brazo.
y le toman la presión así con el brazo levantado. No sirve, el brazo debe estar apoyado en una superficie, ¿sí? Como están viendo en la imagen. Es muy importante esto, la posición, el brazo, el espaldar, ¿sí? Y nada, debe estar más o menos a la altura del corazón, en la parte media del brazo, 2 o 3 centímetros de promedio de las últimas dos medidas. Acaba de poner el tensiómetro, el manguito está frío. Entonces, esperamos un minuto, volvemos a tomarme, tomamos 2 veces. Y tomamos. No me han entendido. Ahora, si han entendido, pongan un dedito de fisiopatología, de medicina uno. Pero la mayoría de las personas después quitó la visión que generaba mucho estrés a la gente y en realidad al final tenían tanto miedo porque era el asesino silencioso que sí, pero deben considerar que muchos pacientes con presión alta no tienen ninguna molestia, ¿sí? Cuando la presión está muy, muy elevada, sí pueden empezar a tener dolores de cabeza, puede doler el pecho, tener síntomas de una angina. ¿Por qué? Porque la presión muy alta puede producir que las coronarias se producir mareos, sensación respiratoria, náuseas, vómitos, visión doble, lucecitas los ojos, que son síntomas que nos están diciendo que puede haber una encefalopatía hipertensiva, visión borrosa, generar mucha ansiedad en el paciente, síntomas de confusión, son sensaciones de palpitaciones. Habitualmente estos síntomas, como ven acá, se presentan cuando el paciente está con presiones muy altas en estadio 3 de hipertensión arterial o un grado 3. Y estas son un par de cositas, la prevención de la hipertensión. La sal es importante porque vienen los alimentos, entonces es una política de salud pública. Sal, malamente, necesitamos yodo para nuestras hormonas tiroideas. Entonces, sí, se debe hacer actividad como un antihipertensivo.
El solo hacer ejercicio ha demostrado bajar la presión arterial sistólica entre 5 y 7 milímetros y la diastólica entre 3 y 4. Imagínense, comer bien, alimentar mucha verdura, frutas que no sean muy engordantes, evitar comida chatarra, evitar lo que ustedes comen todos los días, pollito broster, tráiganse una ensalada de la casa, unos brócolis, unas zanahorias, unas manzanas, y después van a la casa y comen algo saludable en vez de comer esa basura que comen en la calle, ¿sí? No beban, no beban. eh, el El alcohol es dañino a todos los entonces el alcohol es lo peor que existe, entonces no beban. De pronto tomar una copa de vino en alguna reunión, excepcionalmente, pero mientras menos tomen, mejor. Evitar fumar, el fumar produce aterosclerosis, hace que placas de grasa en las arterias, lógicamente si hay placas de grasa en una arteria, disminuyen la luz de la arteria, y al disminuir la luz de la arteria aumenta la resistencia, y entonces no hay que fumar. Bien. Y estas recomendaciones, actividad física por lo menos 1 hora, 2 horas por semana, ¿no? Disminuir el estrés, eso es lo mejor tiene estrés, pero vean de hacer alguna actividad activa que pueda bajarles el estrés de la universidad que les espera. Es la buscar, se reaccionen. Aparte, yo escuché que es bueno tomar vinito regularmente para evitar enfermedades cardiovasculares eh, pero es un inglés técnico muy fácil, muy simple, pero de todos modos les voy a pasar el link o el documento, se lo voy a pasar a Joaquín para que pase al chat que ustedes tienen de todo el curso. ¿Ok? 2 minutitos entonces para ponerles el video.
Ok, chicos, vamos a empezar. Primero les voy a pasar enterito para que lo lean. Bueno, van a ver que está muy simple de entender. Ok, ahí vamos. Evaluation of blood pressure is essential in assessing cardiovascular health. It is used in screening for hypertension and for monitoring the effectiveness of treatment in patients with established hypertension. In the routine outpatient setting, blood pressure is measured indirectly. Thus, it is important that proper techniques be used in order to produce consistent and reliable readings. In adults, a normal blood pressure is less than 120 millimeters of mercury for systolic and less than 80 millimeters of mercury for diastolic blood pressure. Higher levels are classified as prehypertensive. Estos valores de presión eran los valores del séptimo consenso. Estamos hablando de valores de hace 15 años. Sí, el video es antiguo, pero ahora consideramos los valores como los que les he mencionado en la charla. ¿Ya? Valores en los grados de tensión arterial que les he mencionado en la Pressure between 120 and a diastolic blood pressure between 80 and 89 millimeters of mercury is defined as a systolic blood pressure greater than 140 millimeters of mercury. Esto no ha cambiado, no es el mismo valor que mantienen todas las guías actualmente. The purpose of this video is to demonstrate the appropriate technique for the Tomamos ustedes tensiómetros aneroides. Nosotros vamos a seguir usando mucho tiempo tensiómetros aneroides probablemente, y ya las guías nuevas sugieren el tensiómetro digital, ¿sí? Entonces es importante que vean, porque va a explicar exactamente cómo va a colocar todos los for measuring sufficient length for the clinician to hear Korotkov sounds while viewing the manometer. The bell side of the stethoscope should be used as it permits better Korotkov sounds. A sphygmomanometer consisting of a blood pressure cuff containing a distensible bladder, a rubber bulb, and an adjustable valve, as well as flexible tubing. Finally, a manometer that documents the level of pressure within the cuff. Each part of the sphygmomanometer should be examined on a regular basis. The needle on an aneroid manometer should rest at 0 before and after measuring blood pressure. Aneroid manometers should have scheduled recalibration at least every 6 months. Concerns over the toxicity and environmental impact of mercury have led many institutions to use aneroid manometers exclusively. The steps required for accurate indirect measurement of blood pressure are identical whether using an aneroid or mercury manometer. Is essential to accurately measure blood pressure. The patient's back and legs should be with legs uncrossed and feet resting on a firm surface. The patient's arm should be bare to the shoulder. Should be supported at heart level. The manometer should be at the care. Common error in taking blood pressure is the use of an improperly fitted cuff. Selection of an appropriately sized cuff requires assessment of the arm circumference. The midpoint position is determined by measuring the distance between the olecranon endpoint. It is more important to use
a cuff that is approaching the crease of the elbow, the cuff. Es bien importante esto. El manguito debe estar 2 en el pliegue, ¿sí? Y debes poder introducir 2 dedos por debajo del manguito. No para introducir ahí el fonendoscopio, simplemente para medir qué tan apretado debe estar, ¿sí? Next, find the brachial artery, which is palpable approximately 40 Inmediatamente se busca la arteria braquial que está palpando por debajo del borde inferior del manguito, ¿no es cierto? centimeters from the medial epicondyle on the A 2 anterior surface of centímetros the del elbow. epicóndilo. Place the stethoscope lightly against the skin over the brachial artery. Miren bien dónde está usando la campana del fonendoscopio. Si no tienen campana, pueden usar el fonendoscopio debajo del mango. Está por debajo, es decir, no está por dentro, está por debajo del mango. ¿Sí? Muy fuerte también van a evitar el paso. Entonces simplemente apoyamos la campanita sobre la piel. Scope should not be in contact with clothing or with the cuff. Inflating the cuff to some arbitrary level runs the risk of Buscamos el pulso radial. ¿Sí? Above the pulse obliteration pressure. Then, deflate the cuff at a rate of approximately 2 millimeters of mercury per 2 second milímetros de while mercurio listening por for segundo. sounds. As the pressure in the cuff is decreased, blood flow in the brachial artery increases, creating turbulence, which generates carot cough sounds. Phase 1 sound. Van a escuchar, ahí vamos a escuchar los ruidos. Entonces, presten atención, ¿ya? Presten atención, vamos a escuchar los ruidos. Are clear, repetitive tapping sounds that audible murmurs in the tapping sounds. ¿Ves? Ahí el primer ruido era el primer ruido de Korotov o fase 1. Es el primer ruido. Voy a brachial pulse. The onset of phase 1 sounds are equivalent to the systolic blood pressure. Phase 2 sounds are audible murmurs in the tapping sounds. Phase 3 and 4 sounds are muted changes in the tapping sounds that occur as the pressure measurement approaches the diastolic. Phase 5 sound is not really a sound, but rather is the level at which sounds disappear. El quinto ruido, fase 5, en realidad no es un ruido, sino es donde desaparece el ruido. Ese momento que desaparece es la presión arterial diastólica. 5 indicates the diastolic blood pressure.
To ensure that diastole has been reached, the cuff pressure should continue to be deflated for an additional 10 millimeters of mercury beyond the 5th Korotkov sound. You should measure the blood pressure twice at a minimum, waiting at least 1 minute between readings. The average of the measurements should be recorded. In the following example, the patient's blood pressure is 116 over 90 millimeters of mercury. You will hear nothing until the first Korotkov sound appears at 116 millimeters of mercury. The various phases of Korotkov sounds will be heard until their disappearance at 90 millimeters of mercury. Intermittent distal Korotkov sounds. In the following example, the systolic blood pressure will be heard at 162 millimeters of mercury, followed by an absence of sounds for 4 millimeters of mercury, after which they will reappear. Certain conditions may complicate blood pressure measurement or interpretation. In such settings, decreasing the rate of deflation and averaging several readings may improve accuracy. Observer bias is usually the most common error that occurs in blood pressure measurements. It occurs because practitioners often show digit preference. Measuring to stratify. Aquí les voy a dejar. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Un ratito. La referencia está acá. Le sacan una fotito, pero ya les voy a enviar el documento. ¿Listo? Bien. Muchachitos, aquí terminamos. Mañana nos vemos a la misma hora. Vamos a hacer control de regulación de la presión arterial a corto plazo y a mediano plazo, y el viernes terminamos con regulación de la presión arterial a largo plazo. Enseguida les paso del video y calle. Abrazo, nos estamos viendo mañana. Chao, 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 muchachitos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.